entonces. Contrato que duraba hasta un año, el cual podía ser renovado por un año adicional, es decir, como un máximo de duración de 2 años, el cual terminaba por desahucio presentado por el empleador o, si no se terminaba, podía entenderse o convertirse en un contrato a plazo indefinido. Entonces, desde el 2015 se elimina el contrato a plazo fijo como primer punto o primer cambio que introduce esta normativa. El segundo cambio es que, obviamente, al eliminarse el contrato a plazo fijo, se entiende y se establece como modalidad típica contractual el contrato a plazo indefinido, con un periodo de prueba de 90 días de manera general para cualquier tipo de actividad laboral y de 15 días para quienes ejercen actividades de servicio doméstico, que en la actualidad es conocido como trabajadoras remuneradas del hogar. Asimismo, se elimina como una forma de terminación de la relación laboral al desahucio presentado por el empleador. Y esto es algo obvio, ¿no es cierto? Al eliminarse el contrato a plazo fijo, el empleador ya no puede hacer uso del desahucio para terminar la relación laboral porque estamos frente a un contrato a plazo indefinido, o en este caso indefinido, ¿no? Entonces, en este sentido, también se elimina el desahucio laboral presentado por el empleador. Y finalmente se incorpora también la figura del despido ineficaz, que es la que vamos a analizar el día de hoy a mayor profundidad. Entonces, ¿en qué cuerpo normativo está contemplado el despido ineficaz? Es en el Código del Trabajo. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación de las normas del Código del Trabajo? Pues todos tenemos claro que va a regular la relación jurídica entre empleador y trabajador del sector privado de manera general, pero también el Código del Trabajo, de acuerdo a lo que establece el artículo 229 de nuestra Constitución de la República, se aplica para los obreros del sector público. Entonces, ya teniendo claro a quiénes aplica el Código de Trabajo, sabemos a quiénes van a regular sus disposiciones y, por lo tanto, a quiénes protegen, en este caso, las definiciones establecidas para la figura del despido ineficaz. Esto, pues, a manera de introducción. ¿Y cuál es la forma o el medio, el mecanismo con el cual se vincula jurídicamente el empleador con el trabajador? Es el contrato individual de trabajo. ¿No es cierto? Que de acuerdo al artículo 8 de nuestro Código del Trabajo, se entiende o parte de un convenio, es decir, un acuerdo de voluntades, mediante el cual una persona, en este caso el trabajador, se compromete a qué? A prestar sus servicios lícitos y personales bajo dependencia de la otra persona, que en este caso es el empleador, ¿a cambio de qué? De una remuneración. Remuneración que puede estar fijada por el mismo acuerdo entre las partes, fijada por la ley, por el contrato colectivo en el caso de existir, o por la costumbre del lugar. Como el contrato de trabajo, dentro de sus características, se entiende como un contrato de tracto sucesivo, es decir, de una ejecución permanente, va a llegar a un punto en el que esta ejecución continua de labores tenga una interrupción. Por eso nuestro Código de Trabajo también reconoce, regula y establece varias disposiciones con respecto a la terminación de la relación laboral. Es decir, pese a que la modalidad típica contractual sea un contrato a plazo indefinido, es decir, que no tiene una duración determinada, pues sí existen mecanismos establecidos en nuestra misma normativa laboral para su terminación. Recuerden además que a partir del artículo 14 de nuestro Código de Trabajo se establecen varias clases de contratos individuales de trabajo, por la forma de ejecución, por la forma de celebración, por el tiempo de duración, por la forma en cómo se recibe la remuneración, etc. Entonces, todos estos contratos están expuestos a una terminación en algún momento de la relación. Es por ello que nuestro Código de Trabajo, en el artículo 169, nos señala 9 formas legales por las cuales pueden terminar los contratos de trabajo. Cualquier otra forma distinta a estas causas establecidas en el artículo 169 se entienden como formas ilegales de terminar la relación laboral. En este sentido, me voy a permitir compartir una presentación que he preparado con respecto a este tema.
Les ruego por favor que me confirmen si pueden ya visualizar mi presentación. Espero que lo puedan visualizar. Entonces, para ya abordar la temática, con todo este contexto que he venido realizando y esta introducción que es importante para que ustedes puedan comprender lo que refleja o lo que tiene que ver con la terminación del contrato de trabajo, debemos primero entender qué es el despido intempestivo, porque el tema que vamos a analizar hoy es el despido intempestivo con declaratoria de ineficacia. Pero entonces, ¿qué entendemos por despido intempestivo? Ya lo había indicado. Fuera de las causales establecidas en el artículo 169 de nuestro Código de Trabajo, toda terminación se entiende como ilegal. Para ello, si ustedes revisan nuestro Código de Trabajo, no vamos a encontrar ningún artículo que nos especifique o nos dé una definición de lo que se entiende por despido intempestivo. Lo que sí tenemos es un artículo que señala una indemnización cuando estemos frente a casos de despido intempestivo. Para ello, entonces, nos vamos a apoyar en la doctrina. Cabanelas nos señala que el despido intempestivo en derecho laboral se entiende estrictamente por la ruptura, por la disolución del contrato o la relación de trabajo realizada unilateralmente por el patrono o empresario. Por su parte, Mayorga señala que cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador sin que para ello tenga causa legal, que le ampare esta decisión o cuando existiendo, dice, causa legal, no observe el procedimiento establecido en el Código del Trabajo para despedir o separar al trabajador, decimos que la terminación es ilegal y el despido es intempestivo. Por lo tanto, estamos frente a dos circunstancias que pueden configurar el despido intempestivo. En primer lugar, cuando el empleador lo realiza de manera arbitraria, es decir, sin una falta que justifique, en este caso, su terminación. ¿Cuáles son estas causas legales por las que el empleador puede terminar legalmente un contrato de trabajo? Son 8 y que están establecidos en el artículo 172 del Código del Trabajo. Causas que le permiten, recalco al empleador, dar por terminada de manera legal la relación laboral previo a iniciar un trámite administrativo de visto bueno. Entonces, si no se configura ninguna de estas 8 causas legales del artículo 172, estamos claros de que no existe una causa justificada para que el empleador termine legalmente la relación laboral. Y en este primer escenario estamos frente a un caso de despido intempestivo. El segundo escenario que tenemos, de acuerdo a la definición que acabamos de analizar, es que existiendo una causa legal, es decir, en este caso específico, el empleador sí cuenta con una causa justificada para poder terminar esa relación laboral, porque el trabajador ha incurrido en alguna de las causales señaladas en el artículo 172 del Código de Trabajo. Por ejemplo, faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo, abandono del trabajo por más de 3 días consecutivos, dice la normativa, en un periodo de labor, por falta de probidad, conducta inmoral, desobediencia grave a los reglamentos internos legalmente establecidos, entre otros. Entonces, en este segundo escenario, el empleador sí tiene una causa justificada para terminar la relación laboral. Sin embargo, no cumple con el procedimiento de visto bueno que está establecido en el artículo 183 de nuestro Código de Trabajo y que ha sido detallado en el Acuerdo Ministerial MDT 2025-043 del 17 de marzo de este año 2025, que contiene el reglamento que regula el trámite administrativo de visto bueno. Es decir, en este segundo escenario, no basta con que el empleador tenga una causa legal para poder terminar el contrato individual de trabajo, sino que para hacerlo de manera legal debe cumplir con un procedimiento administrativo de visto bueno, el cual pues es competencia del inspector de trabajo y va a seguir todas las reglas del debido proceso que se encuentran establecidas en nuestra Constitución de la República. Porque recuerden ustedes que
Es uno de los derechos que tenemos como ciudadanos, contar con procedimientos claros, expeditos, en donde se garantice la defensa de nuestros derechos. Entonces, en ambos escenarios, el uno, sin que exista causa justificada, y en el segundo, existiendo causa justificada, no se cumple con el procedimiento de visto bueno, estamos frente a un caso de despido intempestivo. Asimismo, se pueden establecer o se puede configurar el despido intempestivo en otros casos también. Por ejemplo, el cambiar de ocupación sin consentimiento de un trabajador. Hablamos de un caso de despido intempestivo. Dejar de proporcionarle los materiales para que pueda cumplir con la actividad para la cual fue contratado. No darle acceso a los sistemas institucionales, al correo institucional, cuando obviamente en la empresa se maneja ese tipo de sistemas para poder ejecutar el trabajo. No recibir al trabajador después de una suspensión legal. No reintegrarle después de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Cuando hablamos también de la liquidación del negocio no justificada, entendemos o se configura un despido intempestivo. No permitirle el ingreso al lugar de trabajo, no llamar al trabajador cuando sea una nueva temporada. Esto en casos de los contratos de temporada. Entonces, de estas maneras indirectas, también se llega a configurar el despido intempestivo. Entonces, con ello, lo que podemos resumir o podemos llegar a la conclusión es que esta forma ilegal de dar por terminado el contrato de trabajo vulnera el principio de estabilidad laboral, que de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, señala que no se podrá poner término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada que esté relacionada con su capacidad o su conducta, o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. En pocas palabras, de acuerdo a Andrade Barrera, la estabilidad laboral se entiende como el derecho que tiene una persona para permanecer en el trabajo durante su vida laboral. La estabilidad laboral, de acuerdo a la doctrina, se puede entender desde dos aristas. Hablamos de la estabilidad laboral relativa, que es la que ampara a todos los trabajadores de manera general, es decir, tenemos garantizado una estabilidad laboral y como decía las definiciones anteriormente citadas, se podrá terminar nuestro contrato de trabajo cuando en este sentido exista una causa legal y se siga un procedimiento para la terminación del mismo. Sin embargo, se denomina justamente relativa. ¿Por qué? Porque nuestra misma normativa contempla formas en cómo se puede dar por terminada la relación laboral. Y es más, cuando hablamos de despido intempestivo, se establece también una indemnización como un resarcimiento de los derechos que han sido vulnerados por la terminación abrupta a través de un despido intempestivo, recalco nada, ¿no? Pero también hablamos de la estabilidad laboral absoluta o el principio de inamovilidad, que este va a amparar a un grupo específico de trabajadores. En este sentido, primero debemos entender que este principio de inamovilidad o estabilidad laboral absoluta no tiene como objetivo garantizar ingresos económicos del trabajador normal, sino más bien otorgar un tipo de privilegio a determinados trabajadores que por sus condiciones especiales son vulnerables al despido, que en la mayoría de los casos ocurren por cuestiones distintas a la ejecución de su actividad. Desde este punto de vista, los grupos de trabajadores protegidos por el principio de inamovilidad, en el caso de ser despedidos de manera injustificada, la legislación laboral, en este caso de Ecuador, les otorga el recurso por despido ineficaz para que los empleadores sean obligados a reintegrarlos a sus puestos de trabajo. Para el otro tipo de trabajadores está prevista la acción por despido intempestivo. Entonces, con este punto o con esto que hemos analizado, vamos a llegar al punto de ya definir lo que es el despido ineficaz. Entonces, ¿qué entendemos por despido ineficaz? Vamos a apoyarnos en el tratadista Montalvo, que señala que se debe entender como despido ineficaz cuando esta decisión unilateral del empleador, esto es el despido, no tiene validez. Es decir, es ineficaz, es decir, no va a tener ningún efecto jurídico
porque viola garantías que protegen circunstancialmente a la persona trabajadora. Específicamente es nulo e ineficaz el despido intempestivo que recae sobre mujeres en estado de embarazo, gestación o maternidad. Y esta figura jurídica es parte de la protección constitucional que ampara a la mujer embarazada y también en periodo de lactancia o en todo estado asociado a la maternidad, nos dice la normativa, ¿no es cierto? Pues son parte de los derechos que rodean a los grupos vulnerables de la sociedad, según se consagra en los artículos 35 y 43 de nuestra Constitución de la República. Asimismo, señala que la Ley para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar incorpora, como lo decía en la introducción, el despido ineficaz en nuestra legislación como un despido intempestivo que recae en un grupo específico de trabajadores, mujeres embarazadas o como consecuencia de su condición de gestación o maternidad y los dirigentes sindicales. Entonces, antes de pasar a analizar los dos grupos protegidos que ya mencioné, son las mujeres embarazadas o en un estado asociado a la gestación o maternidad y los dirigentes sindicales, quiero que tengan en claro y que podamos diferenciar cuál es esta protección que da el despido intempestivo y el despido ineficaz, ¿no? Como primer punto, cuando hablamos del despido intempestivo, este ampara a todos los trabajadores de manera general. En cambio, el despido ineficaz va a parar a grupos específicos, grupos protegidos, que son los que acabo de mencionar. Cuando hablamos del despido intempestivo, estamos ligados a la estabilidad laboral relativa. Cuando hablamos de despido ineficaz, hablamos de una estabilidad laboral absoluta o principio de inamovilidad. Cuando nos referimos al despido intempestivo, por favor, no cabe el derecho al reintegro, pero sí cabe, en este sentido, el derecho a recibir una indemnización conforme al tiempo de servicios prestados y a la remuneración que venía percibiendo el trabajador. Cuando hablamos de despido ineficaz, su esencia justamente es que el despido intempestivo no tiene una eficacia, es decir, no cumple ningún efecto jurídico, por lo tanto, su objetivo es reintegrar a la persona al puesto de trabajo que venía desempeñando. Ya más adelante, pues analizaremos que una vez que se declara la ineficacia del despido, el trabajador o trabajador es quien decide o no reintegrarse y de ahí dependerá obviamente los efectos jurídicos de esa decisión. Pero como esencia de esta figura del despido ineficaz, lo que se busca es el reintegro de la persona a su puesto de trabajo. Entonces tenemos ya claramente diferenciados algunos aspectos con respecto al despido intempestivo y al despido ineficaz. Despido intempestivo, su indemnización regulada en el artículo 188 del Código del Trabajo. Despido ineficaz está regulado en los artículos 195.1, 195.2 y 195.3 del Código del Trabajo. Espero que esta comparación que he realizado les sea de ayuda y les permita clarificar y distinguir con claridad los efectos jurídicos de estas dos figuras o instituciones jurídicas en derecho laboral. Ahora, abordemos por favor entonces el primer grupo protegido, que son las mujeres en estado de embarazo o en un estado asociado a su condición de gestación o maternidad. Aquí quiero ser enfática en señalar que esta protección que se da a las mujeres es justamente por su estado de vulnerabilidad en esta etapa que se atraviesa durante el embarazo y en general durante todo el proceso de maternidad. Son más susceptibles de sufrir cambios tanto en el estado físico, en el psicológico, cambios que pueden afectar su salud, la salud de su hijo o sus hijos, siendo esta una de las razones principales que han fortalecido este compromiso de los estados y a nivel internacional de protegerlas y garantizar la conservación de sus derechos laborales y todos aquellos estipulados en la Constitución y en instrumentos internacionales. Señalar que la Organización Internacional del Trabajo, desde el año ya 1921, a través del Convenio 3, ya nos habla, por ejemplo, de algunos derechos de las mujeres trabajadoras en estado de embarazo o en estado asociado a la maternidad. Señala, por ejemplo, el descanso de las 6 semanas, decía en ese entonces, posteriores al parto, prestaciones monetarias de atención médica, derecho a 2 descansos de media hora para la lactancia
Y ya desde aquí, desde este año, se declara ilegal el despido de la madre trabajadora. El convenio 103, vigente desde 1952, mantiene estas disposiciones, pero realiza algunos cambios. Por ejemplo, modifica el descanso por maternidad y lo extiende de 6 a 12 semanas, que es, por ejemplo, lo que actualmente tenemos en Ecuador. Y además de ello, se mantiene también la disposición de considerar ilegal el despido del empleador por motivo de la maternidad. Por su parte, el convenio 183, vigente desde el 2002, modifica de igual manera la duración de la licencia de maternidad, que deberá ser ya pagada a través de un seguro social, de al menos, dice la normativa, 14 semanas, siendo obligatorio un periodo de 6 semanas posteriores al parto. Se establece una protección especial al empleo, la no discriminación de la madre trabajadora, en la que se prohíbe el despido a una mujer por motivo de su embarazo o durante la licencia a la que tiene derecho. Y se garantiza también aquí el derecho que tiene la madre, en este caso, a retornar al mismo puesto de trabajo al término de su licencia. Todas estas normas internacionales han sido también reconocidas por nuestra Constitución y en pantalla ustedes tienen algunos de los artículos que protegen a la mujer embarazada en el ámbito laboral. ¿Ya? En primer lugar, el artículo 35, que señala que las mujeres embarazadas forman parte de los grupos de atención prioritaria por parte del Estado. El artículo 43, que establece garantías para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, específicamente el numeral 2, nos habla del derecho que tienen las mujeres en este Estado a no ser discriminadas. Por su parte, el artículo 70 señala la obligación que tiene el Estado de promover políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Y al respecto de este artículo, han existido algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación a la obligación que debe ser igual entre el padre y la madre, buscando obviamente algunos cambios en nuestra legislación para poder hacer efectiva estas políticas de igualdad. Es decir, sabiendo que es corresponsabilidad de ambos padres la crianza de los hijos. El artículo 331, en su inciso segundo, nos establece con claridad que se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. Y por último, el artículo 332, en el inciso segundo, que establece con claridad que se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociada a su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos. Aquí quiero hacer un paréntesis y señalar a ustedes que la Constitución de 1998 ya establecía esta protección para la mujer embarazada, pero justamente la limitaba durante este tiempo que duraba el embarazo. Por lo tanto, lamentablemente existían algunos empleadores que hacían malas prácticas, concluía el estado de embarazo y terminaban la relación laboral con la madre trabajadora, ¿no? En este sentido, la Constitución del 2008 amplía este espectro de protección y no únicamente prohíbe el despido durante el embarazo, sino lo señala durante todo estado asociado a la condición de gestación y maternidad. Nuestro Código del Trabajo ha recogido estos principios constitucionales y ha establecido algunos derechos a favor de la mujer embarazada trabajadora. Por ejemplo, el artículo 152 nos señala esta licencia por maternidad con remuneración de 12 semanas por el nacimiento de su hijo o hijo, la cual puede extenderse hasta por 10 días adicionales cuando hablamos de nacimientos múltiples. El artículo 152.1 nos habla de la licencia o permiso sin remuneración para el cuidado de los hijos, que esta es una figura que se introduce también en nuestro Código de Trabajo, que busca justamente garantizar esa corresponsabilidad entre los padres al momento de cuidar a los hijos. Y nos señala que esta es una licencia, obviamente, que es voluntaria porque no conlleva el pago de una remuneración a la cual pueden acceder tanto la madre como el padre. Es decir, no es un derecho exclusivo de la madre. El padre también puede acceder a esta licencia, que puede durar hasta por 15 meses adicionales a la licencia de maternidad o paternidad
según corresponda. Y lo que se garantiza es justamente que las personas, una vez que concluye esta licencia, puedan reintegrarse al puesto de trabajo. Y en el inciso séptimo es claramente establecido que si luego del uso de esta licencia, a la que se pueda acoger, reitero, el padre o la madre, fuesen despedidos por este hecho, se considerará despido ineficaz. Es decir, que no va a tener validez ese despido. El artículo 153 nos habla de la protección a la mujer embarazada, inciso segundo, que no se podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del periodo de 12 semanas que fije el artículo anterior. Y en su inciso tercero señala que el juzgador dispondrá el reintegro inmediato del trabajo de la mujer despedida en estado de embarazo o en periodo de lactancia. Asimismo, tenemos el artículo 154 que nos habla de la incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o al parto. Señala que no se podrá dar por terminado el contrato de trabajo y la mujer no podrá ser objeto de despido intempestivo desde la fecha que inicie el embarazo. Para ello es importante y es necesario legalmente que la mujer notifique al empleador de su estado de embarazo, al cual a esta notificación pues tendrá que adjuntar el certificado médico conferido por un facultativo del IES o algún médico, en caso de no ser del IES, no hay problema, puede ser de cualquier médico, pero en donde se establezca con claridad el estado de gestación y el tiempo que tiene de embarazo. Con esto se garantiza que la mujer tenga acceso a todos estos derechos y garantías señalados en instrumentos internacionales, en la Constitución y en el mismo Código del Trabajo. Al respecto, aquí hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional, por cuanto se analizó un caso específico en que la mujer no había informado de su estado de gestación al empleador basada en su derecho a la intimidad. Es decir, un derecho constitucionalmente reconocido, es correcto, y bajo ese derecho ella señalaba que no tenía la obligación de revelar algo íntimo a su empleador. Sin embargo, ella estaba reclamando obviamente un despido ineficaz. Sin embargo, la Corte hace el análisis y señala que en efecto se garantiza el derecho a la intimidad, pero que para que pueda acceder a todos estos beneficios legales, ella debió informar al empleador. ¿Qué es más? Obviamente, después de algunos meses su estado de embarazo va a ser notorio, pero obviamente ella tiene el derecho a reservar esta información hasta que ya obviamente sea evidente. Sin embargo, la Corte Constitucional señala algo que es bastante interesante. Le dice, perfecto, no se está rompiendo su principio de intimidad cuando usted únicamente informa al empleador y cuando el informe pida que guarde reserva de su estado de embarazo. Con lo cual usted garantiza, por una parte, su derecho a la intimidad, a guardar esa información que para usted es reservada, pero también se garantiza que usted acceda a toda la protección legal que establece la normativa para las mujeres en estado de gestación. El artículo 155 nos habla del derecho a la lactancia, que nos señala que durante los 15 meses, a partir de que ha concluido la licencia por maternidad, la jornada de la madre lactante durará 6 horas de conformidad a la necesidad de la beneficiaria. Y aquí también hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional con respecto, primero, a la duración del periodo de lactancia. Y la Corte hace un análisis con respecto a las madres protegidas o amparadas o reguladas por la Ley Orgánica del Servicio Público frente a las madres que estaban reguladas por el Código de Trabajo. Entonces, en su momento había una distinción. En ambos casos, el periodo de lactancia duraba los 12 meses. Sin embargo, a las madres reguladas por la LOCEP, esos 12 meses se empezaban a contabilizar una vez que concluía la licencia por maternidad. En cambio, las madres reguladas por el Código de Trabajo, los 12 meses de lactancia comenzaban a contabilizarse desde el nacimiento del menor. Entonces, la Corte Constitucional hace una comparación de ambas normas y señala que hay una evidente discriminación para las madres reguladas por el Código de Trabajo. Entonces, la situación equipara los derechos y la licencia por maternidad, a partir de este pronunciamiento de la Corte Constitucional, se empieza a contabilizar desde que concluye la licencia por maternidad.
Ya después existieron otras reformas en nuestro Código del Trabajo en donde se amplía la duración de 12 meses a 15 meses, que es lo que actualmente rige para las madres reguladas por el Código del Trabajo. Y finalmente, en el artículo 195.1 se señala la prohibición de despido y la declaratoria de ineficacia. En su inciso primero, señala que se considerará ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad en razón del principio de inamovilidad, que decíamos, o estabilidad laboral absoluta, que les ampara. Con esto hemos concluido el análisis de las normas internacionales, constitucionales, específicamente del Código de Trabajo, que ¿De qué voy a protegen a tener la clase? mujer trabajadora en estado de gestación o asociado a la maternidad. Ahora vamos a analizar el segundo grupo protegido, que son los dirigentes sindicales. Solamente quiero hacer aquí una breve pausa, indicarles que la duración de la sesión de Zoom es de 40 minutos. Estamos a menos de 2 minutos de que se cierre la sesión. Una vez que concluya, voy a volver a habilitar la sala para quienes deseen continuar escuchando pues esta explicación que estoy realizando. Y una vez que concluya pues el tema que he preparado, podemos habilitar el foro de preguntas e interactuar de manera conjunta todos. ¿Sí? Además que voy a plantearles algunos casos y algunas preguntas con respecto a este tema que les van a permitir conocer con mayor profundidad esta temática. ¿Sí? Entonces, si se cierra la sala, por favor les indico, voy a volverla a habilitar para que se vuelvan a conectar, por favor. Entonces, decíamos, el segundo grupo protegido son los dirigentes sindicales. Obviamente, la idea de proteger mediante despido ineficaz a este grupo específico de trabajadores que forman parte de la directiva sindical es justamente para poder asegurar a estos el libre ejercicio de sus actividades sindicales y evitar que los patronos, en este caso, por este tipo de actividades, puedan molestarse, puedan incomodarse y decidan despedir a sus directivos intempestivamente, vulnerando, por lo tanto, el derecho a la libertad de asociación. El artículo 326 de la Constitución de la República, en el numeral 7, señala con claridad que se garantiza el derecho y la libertad de organización de personas trabajadoras sin autorización previa. Y este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse de manera libre. Cuando hablamos sin autorización previa, lo que dice nuestra Constitución, se refiere a que no se requiere la autorización del empleador para organizarse, en este caso, las personas trabajadoras, para formar